Hola amigos, qué gusto estar acá nuevamente un episodio más de Letras que Trastornan y en esta ocasión continuamos con este libro de hábitos atómicos de una manera excelente, pues acompañado de mi amiguita Keila Payeras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo estoy mal. Es que solo como para romper el bien. Qué bueno que estás mal, vamos a orar Sí, por estoy vos. mal, míreme. Está bien estar mal. Me gusta. Sí, está bien. Chilero. Y estamos también con nuestra amiga Gaby Franco, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Y un privilegio estar acá con ustedes. Buenísimo. Hoy comenzamos con la parte final en donde vamos a hablar de las tácticas de cómo pasar de ser bueno a ser realmente bueno. Yo así lo puse, ¿verdad? O a ser verdaderamente grandioso, dice el libro. Y me encanta cómo empieza hablando de la verdad acerca del talento, de cómo cada uno viene con unos genes determinados. Y el libro pues se refiere a que tú tenés tus características, Keila sus características, que está mal, y yo mis características, que finjo estar bien. Así. No, y que cada quien tiene como ciertas características naturales con las cuales nació, y que eso puede ser como para aprovecharlo, y como el talento podemos aprovecharlo para que sacarle provecho a esos genes, ¿verdad? Sí, total. Me gustó mucho cuando empieza el capítulo, el autor describiendo las diferencias entre dos competidores olímpicos, medallistas y totalmente diferentes el uno del otro, no solamente en complexión física, sino también en el campo en donde ellos se desempeñaban en los deportes. Y el objetivo de toda la descripción que él daba de cada uno era decir que las características genéticas, porque en este caso sí era completamente genético que tenían, un nadador estaba completamente diseñado para precisamente hacer eso, nadar, y el otro estaba diseñado para ser maratonista. Y él decía, ¿qué hubiera pasado si el nadador hubiera querido ser maratonista? Seguramente pues con la consistencia hubiera logrado pues más de algo, pero no hubiera alcanzado su máximo potencial y viceversa. Y me gustó mucho esa parte porque a veces nos encasillamos, o al menos yo me he encasillado en, ay no, tengo que practicar tal deporte, tengo que tener este talento, tengo que tener esta habilidad. Y a lo mejor y no es algo con lo que yo haya nacido, o sea, que sí, que puedo mejorar, lo puedo desarrollar definitivamente, pero no es ese mi potencial, no es ese mi fuerte. Entonces me gustó mucho que te reta a aprender a diferenciar para que eso es realmente bueno y cómo te puedes destacar en esa área. Y considero que, de hecho, a mí me gustó mucho este capítulo porque creo que es obrando Dios en nuestras vidas, cuando creemos realmente que lo que Él puso en nuestras vidas es lo que lo va a honrar o lo va a glorificar a Él. Y cómo lo podemos ver, porque exactamente a las personas que traen esas características como los medallistas tenían las oportunidades específicas para ejecutar esos deportes, exacto. Entonces, Dios obrando en nuestras vidas, abriendo puertas para que nosotros ejecutemos nuestras habilidades o pongamos en práctica todo lo que Él ya ve en nosotros y lo glorifiquemos, ¿verdad? Y creo que ahí es donde se potencializa nuestro máximo, nuestras máximas habilidades o dones. O incluso que Él ya propósito, puso. creo yo. Sí. Y que tiene mucho que ver con esa palabra que decís, del propósito. Porque, bueno, les voy a hacer una pregunta. Si yo me propusiera a ser jugador profesional de fútbol, ¿creen que lo lograría? No creo, fíjate. Así va. Tal vez sí. Yo creo que sí. Tal vez sí, pero digo proponérmelo realmente, dedicarme a eso. Pues. Así. Dejar todo y... Es que con tu vida actual sí no creo. Con mi vida actual no puedo ni ser una persona normal, ¿verdad? Sí. Pero sí, entonces ya con esa aclaración con creo esa aclaración, ¿crees que sí? Sí, creo que Porque tal vez sí. les hago esa pregunta porque si vos te lo propusieras, seguramente lo pudieras hacer. Si tú te lo propusieras, seguramente lo pudieras hacer. Pero nos costaría horrores. Exacto. Pero yo no me voy a poner aquí a hacer el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo trataría y me esforzaría,
pero no es mi propósito. Mi propósito no es ser jugador profesional de fútbol, pues. Sí. Pero tal vez a alguien que ya viene con altura, con los músculos, con la disciplina y con muchas cosas, pues se le hace un poco más fácil. O con otro estilo de vida, por ejemplo, Ajá. como el buen ejemplo que diste. Entonces esa persona pues ya viene con unos genes, y lo miramos así, que Dios tan perfecto que no hace que empaten con el propósito. Total. Entonces la importancia de saber el propósito, como lo decía Keila, y de que yo pudiera hacer lo que sea. O sea, a veces, porque si no, aquí limitamos, ¿va? Limitamos no, entonces no puedes hacer lo que querrás, ¿verdad? Ujú. Yo creo que lo cambiaría. Podés hacer lo que querrás, pero no debes, porque te va a costar más, te vas a desviar y te vas a desviar del propósito de Dios. Mientras que si vos aprovechas tus genes y tu propósito, se te va a hacer más fácil, pienso yo, ¿no? Sí, y algo que me gustó es que decía que la genética no te da un destino específico necesariamente, más bien te da un área de oportunidades. Exacto. En donde podés desarrollar todos tus dones, tus talentos, tus habilidades, y sabes que es ahí en donde debes enfocarte. Porque, como decías vos, o sea, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, en este punto de mi vida, como, ay, le quiero entrar a la ingeniería espacial, o sea, no sé si esforzándome incluso lo logre. En mi caso, no sé. Estudiar los agujeros negros, nada que ver. No sé si la aerodinámica sea lo mío, pero digamos que le meta eso. Yo estoy segura que a lo mejor lo logro, pero no llegaría lejos, porque no va de acuerdo a mis metas de vida. ¿Y te costaría? Horrores. O sea, yo sufriría. O sea, no me lo disfrutaría, Exacto. Sufriría. Pero ¿qué pasa? Me decís ahorita, mira, ¿te gustaría aprender un poco más de la neurociencia o algo aplicado a la psicología o a la lingüística, algo así? Yo te digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? O sea, ahí voy. Y se te haría más fácil. Y se me haría más fácil, incluso con los exámenes vocacionales. Hace poquito me hicieron un test de toda la cosa como parte de una clase de la U. Y con mis compañeros nos poníamos a comparar, porque literal fue a comparar cómo salieron los resultados de cada uno. Y unos se sentían mal porque salieron mal en el área verbal, otros en el área numérica, otros en el área espacial, y otros se sentían súper bien pero nos dimos cuenta que cada uno tenía un fuerte. Todas mis demás áreas son promedio, pero la que salió casi perfecta, en mi caso, salió el área verbal, o sea, el área del lenguaje. Y una compañera le salió bajísimo, pero le salió el área numérica casi que perfecta. Entonces, Wow. Ahí nos damos cuenta en cosas tan sencillas, tan del día a día, cómo cada uno realmente trae un llamado, un propósito y habilidades que nos acercan y nos potencializan para alcanzar todo eso. Me gusta mucho. Y volviendo al secreto, a lo que vos mencionabas del campo, ¿verdad? ¿Qué hacemos si cambiamos de campos? Como el ejemplo ese, ¿verdad? Si ahorita yo me salgo de la lingüística y psicología y me voy a un campo nada que ver, podría hacerlo, claro. Pero el libro menciona algo que me encanta, que dice: el secreto para maximizar tus posibilidades de éxito es elegir el campo de competencia apropiado. O sea, Michael Phelps no se fue a una maratón, pues, o sea, no lo logra, ni alguien más. La espalda de ese cuatillo está para nadar de unas aletas incorporadas, Y ¿va? mide 1.93, creo yo. Imagínate. Sí, imagínate, va. Yo ni saltando llevo a 1.93. Entonces, a lo que voy es que vio una oportunidad en sus genes o en sus características, si lo miramos así, si le cambiamos las palabras genes, en sus características, y la aprovechó para desarrollarse en ese campo y tener éxito, ¿verdad? Y al final, pues todos nacemos con habilidades distintas, y la fortaleza nosotros la vamos a encontrar también en saber para qué somos buenos y cuál es mi campo donde yo puedo ejercitarme, ¿verdad? Y creo que ahí es donde entra el irnos conociendo poco a poco, ¿verdad? O también preguntarle a Dios, porque muchos de nosotros no sabemos ni quiénes somos o qué me gusta, porque no nos hemos preguntado, pero ahí entra, porque es donde vas a encontrar tu camino correcto. Sí. Como ustedes decían, y creo que aquí me hace mucho sentido con algo que a mí me pasó hace muchos años. Yo siempre quise estudiar medicina. Siempre en mi vida desde pequeña decía que yo quería ser doctora. Intenté 2 años entrar a la universidad y nunca se me dio.
siempre perdía, o perdía el de física, o perdía el de mate, o el de no sé, siempre perdía un examen. Cada vez perdía uno diferente. Hasta que entendí que el diseño de Dios para mi vida no era irme por ese lado, porque si yo me hubiera metido a medicina, no estuviera aquí, se los aseguro, porque me hubiera enfocado tanto en esa rama que ni siquiera hubiera conocido de Dios. Entonces, cuando yo entiendo o voy caminando hacia donde Dios me quiere llevar, veo la pasión que ha crecido en mí poco a poco, porque a pesar de que en mi corazón estaba muy enraizado lo de la medicina, poco a poco ha ido saliendo y he ido encontrando ese propósito que Dios tiene para mi vida, ya en la psicología, en un área diferente, ¿verdad? No específicamente como con adultos, sino, como ustedes saben, pues a mí me encanta trabajar con niños, entonces veo que en esa rama es donde Dios ha puesto en mí ese propósito perfecto en mi vida. Wow, qué increíble. Buenísimo. Y si nos vamos a la práctica, ahorita con eso que contaste, realmente seguro los que nos están escuchando se sintieron identificados en algunas áreas. Y tratamos de llevarlo a la práctica, ¿cómo podemos, hablando del tema de hábitos atómicos, cómo podemos desarrollar hábitos, ¿verdad?, que nos ayuden? Desarrollando hábitos que vayan conforme a mi personalidad. Sí. Esa es una clave muy buena que a mí me encantó porque, o sea, por decirte algo, si yo sé que soy una persona diurna, que a mí me encanta levantarme temprano, suponiendo, ¿verdad? No, realmente no estoy suponiendo, o sea, prefiero que en la noche, o sea, yo no soy un nocturno, yo me desvelo y amanezco como que me pasaron 5 camiones encima. Entonces yo prefiero hacer todo temprano. Entonces, si mi hábito yo lo pusiera, bueno, todos los días voy a leer un libro a las 9:30, 11 de la noche, me va a costar mucho porque mi personalidad no es para aprovechar las noches, sino es, yo me levanto temprano y me despierto y hago todo rapidísimo cuando me despierto. Entonces, ¿qué hago yo? Agarrar un hábito que vaya conforme a mi personalidad, algo que sea más fácil, ¿verdad? Como desde el inicio en el libro mencionaba, que los hábitos tienen que ser algo cotidiano, fácil de hacer, porque hacerlo fácil, entonces que vaya conforme a tu personalidad, me gustó. Entonces, ¿qué pudiera hacer yo? Poner el hábito de leer el libro, pero a las 5 de la mañana, pues, por darles un ejemplo, y no a las 10 de la noche, porque se me hace más fácil. Entonces, saber mi personalidad y que mis hábitos vayan conforme a eso, ¿eh? Sí, y creo que por eso es importante el entendernos a nosotros mismos, el comprender cómo funciono yo, el comprender cuáles son mis habilidades, el saber que no está mal trabajar de noche y no está mal trabajar de día, por ejemplo. O sea, uno no es mejor que el otro. La cosa es qué te funciona a ti, qué me funciona a mí. Lo que pasa es que queremos la receta de 3 pasos, ¿verdad? Y que nos funcione a todos. Como le funcionó a alguien, me va a funcionar a mí. Y nos decepcionamos porque cuántas veces, mira el plan nutricional que me dejaron, que no sé qué, ay, pásamelo, yo lo voy a hacer. Ese plan, por ejemplo, está fue... hecho para... Exacto, o sea, dicionado exclusivamente para la persona a quien se lo dieron, ¿no? Ahí te voy a interrumpir, pero es un buen anuncio. O sea, ahí no vas a perder la idea que tienes. Es que, por ejemplo, hay una nutricionista, ¿verdad?, con la cual asistimos con Patti, que ella sabe que nosotros, McDonald's nos debería de pagar a nosotros porque somos quien mantiene a McDonald's aquí en Guatemala, ¿va? O sea, compramos McDonald's como compramos un chicle, ¿va? Entonces ella nos dice eso, pero ¿por qué comen tanto McDonald's? Y yo, pero estamos así, ¿va? Pero ella, entonces, ¿qué hizo? Nos hizo una dieta de McDonald's. ¿De verdad? Sí, pues. ¿De verdad? O sea, tú mirás, vas a McDonald's. Fijo, vas a ir a McDonald's. Ajá. No te vas a ir a andarte a Go Green, pues, porque no vas a ir, ¿va? O sea, claro. Entonces, ya que vas a estar en McDonald's, en vez de pedirte tu triple bacon ultra grandada, ultra grasosa, mejor te pedís esto con esto, sin esto y sin esto, ¿verdad? Es más fácil, porque ya siempre voy a McDonald's, por darte un ejemplo. Entonces, hacerlo como bien conforme a tu personalidad y a tu estilo de vida, ¿va? Y por el contrario, y esto sí, como en tu caso es real, en el mío también, yo casi nunca voy a McDonald's, o sea, no es de mis restaurantes favoritos, ni siquiera favoritas, o sea, casi no me gusta, la verdad. Y solo voy cuando vamos en grupo, cuando, mira, juntémonos aquí, pero no es algo que yo disfrute.
imagínate si yo me decido a seguir ese plan alimenticio, fracaso. O sea, claro, fracaso 1000 veces porque no es algo que vaya de acuerdo a mi personalidad, mis rutinas, por lo cual es un hábito que yo no puedo incluir en mi día a día. O sea, lo podría hacer una que otra vez, pero no hacer nada duradero. Y es ahí donde tenemos que entender nuestro diseño individual delante de Dios. Y no, como ustedes dicen, ¿verdad? No escuchar, que a aquel le dieron una palabra que tiene que comprar un carro. Yo también lo voy a ir a comprar porque yo también recibí la palabra. Cierto, sí. Entonces, es ahí donde nos tenemos que enfocar en lo que Dios quiere y nos dice a nosotros. O incluso compararnos en el servicio en la iglesia. Es que mira, yo quisiera ser líder de grupo, mira, es que mira tal persona cómo lo hace, mira tal otra cómo sirve en esta área, mira qué paciencia tiene con los niños. Y siempre estamos tratando de ponernos en el lugar y los zapatos de otras personas, pero se me olvida que yo también tengo un lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, un lugar preparado y diseñado específicamente para mí, y en eso podemos ver la multiforme gracia de Dios, que no nos hizo iguales, que no nos dio genes iguales, que no nos dio propósitos ni características iguales. Todo esto con el fin de mostrar de una manera literal su gracia tan multiforme y que no se ve igual, la gracia de Dios. En Gaby se ve sentándose a jugar con los niños, a hacer galletitas, en Dani se ve con los preadolescentes, y así pudiéramos seguir. Pero si yo me encasillo en querer hacer lo que Gaby hace, Gaby se va a frustrar de verme y yo me voy a frustrar de verme. O sea, y te vas a frustrar de ver a Gaby frustrada por estar frustrada. Exacto. No, pero es que parece chiste, pero no, pero de verdad de verdad, o sea, ¿cuántas personas no hemos visto caer en eso? ¿Cuántas veces yo misma no he caído en eso por querer el propósito incluso de alguien más? Y me doy cuenta que nunca va a funcionar. Puedo llegar a desarrollar ciertas habilidades, pero nunca va a ser para lo que Dios me diseñó. Excelente. Y sí, yo creo que si lo traemos a algo bien actual que está pasando en el ministerio, por ejemplo, como al final nosotros vamos madurando en el ministerio, pues es algo que uno tiene que constantemente aprender. Hemos aprendido de los errores, que por decirles algo, en su momento era, bueno, todos los que sean comprometidos, estén con Dios y todo, metamos a Academia de Liderazgo y todos sean líderes, ¿verdad? Porque hacia eso mandó. Pero realmente no todos están hechos para ser líderes específicamente de un grupo. ¿Y qué pasó? Muchas frustraciones, ¿verdad? Sí. Porque dijimos, no, hombre, sí, vos puedes. Entonces, al tener líderes frustrados porque no podían desarrollarse en sus áreas, hubieron muchos sueños y propósitos frustrados. Sin embargo, en este caso, pues, bueno, ¿quiénes quieren pasar a la Academia de Líderes? Vamos a la Academia de Líderes. Y bueno, de los que terminaron la Academia de Líderes, díganme ustedes, ¿te sentís bien en un grupo o preferís servir en otro ministerio? ¿Preferís encargarte de otras cosas? Y entonces ya así evaluamos como a cada uno conforme a sus personalidades y sus habilidades. Entonces yo creo que ahí al final pues no solo se trata de separarlo, sino saber de que tampoco al hacer todo simple, como dicen los gringos, keep it simple, keep it simple, keep it simple, ¿va? Que es mantener todo simple, mantenerlo todo lo más sencillo que sea, ¿verdad? Sí. Que a mí me encanta. No solo se trata de eso y de que todo va a salir bien ahora, entonces de que yo si me lo propongo a leer todos los días, lo voy a comprar, sino que va a disminuir tu esfuerzo, pero siempre tienes que trabajar duro, o sea, siempre. Sí, y creo también que a veces se nos olvida hacernos preguntas importantes, preguntas claves, y el libro pues tira un par, y una de ellas era, ¿qué me hace perder la noción del tiempo? ¿Qué es lo que yo hago que a otros veo que les cuesta y pues a mí no representa una cantidad significativa de esfuerzo? ¿Qué es eso que otros luchan por conseguir, por alcanzar, y yo lo puedo hacer sin esforzarme tanto como ellos? Y yo no podría, parezco, pero no podría ser comediante, por ejemplo. O sea, yo siento que no, no me miren. De verdad no podría. O sea, yo no podría pararme en un escenario así callada y no se va. O sea, probar. Yo no podría. Te miro ahí, no me debería hablar. Es que yo puedo, pero así en la intimidad. Tal vez no has visto esa zona de oportunidad, mira. Tal vez. Te puede estar hablando de esto. Tal vez y me uno, o mejor no digo a quién. Pero yo digo que no podría. En este momento les digo que yo no podría. Pero hay gente
que se le hace fácil. Se le hace súper fácil pararse y ser el centro de atención y hagamos reír a todos. O sea, yo de verdad ni chistes me sé. O sea, que la vida me salga como chistes otra cosa. Que yo sea un chiste. Esa es otra cosa, pero no me sé ni chistes. Y otra persona podría decir, yo no podría pasar en un trabajo de oficina. O sea, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro. Yo no podría ver bocas todo el tiempo, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta que... Sí. Sí. Y ahí nos damos cuenta que para Dani no representa un martirio sentarse todos los días a ver... lo voy a dejar en la higiene bucal y la salud bucal de las personas, pero realmente yo me aguantaría las ganas de salir y no les cuento hacer qué si estuviera en su lugar. Y otras personas me han dicho también, yo no podría hacer lo que vos haces por esto, por lo otro. Entonces, ¿qué es aquello que nos hace perder la noción del tiempo? ¿Qué es aquello que para otro le resulta tedioso incluso, pero para mí no? ¿Qué es aquello que para otro le resulta difícil de alcanzar, pero para mí no representa tanto esfuerzo? Y es que es ahí donde tenemos que tener cuidado porque podemos sentirnos fracasados y luego nos peleamos con todo lo que no pude hacer. Ajá. Mientras que por estar siguiendo a la persona que yo creía que era mi ídolo, por ponerlo así, creo que ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Porque no es que yo tenga que seguirlo a él o hacer todo lo que él hace, sino yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer. Y eso me va a evitar llegar al fracaso y perderme en el propósito, ¿verdad? Y eso que acaban de mencionar ahorita, veámoslo como una oportunidad. Sí. Veamos esas cosas que me caracterizan, mi diferencia me caracteriza. Y yo me recuerdo muy bien que estuve en una conferencia una vez muy buena, que el título era Tu diferencia es tu... No me recuerdo muy bien, no me recuerdo. Pero, no me recuerdo el tema, es así como... Era abraza tu diferencia, o tu diferencia es la clave del éxito, algo así decía, ¿verdad? Entonces explicaban cómo mientras más diferente sos, es mejor. Y a veces uno lo que quiere es ser igual que todos los demás, ¿verdad? Sí. Y a veces por hacerlo, como decís tú, uno frustra sus diferencias, ¿verdad? Por decirles algo. Voy a decir una boba, ¿verdad? Pero por decir cierta parte del cuerpo, pues si no me gusta. Y de verdad, no, hombre, qué fea está, donde si todos la notan, ¿verdad? Entonces viene y me dice mi esposa, Sanio. Me dice, mira, pero a mí cómo me gusta. Y yo, ¿cómo te va a gustar? Yo qué sé, pero me gusta. Entonces, esa diferencia me diferencia, que la redundancia, del resto y me hace a mí sobresalir, ¿verdad? Entonces lo menciono para que abracemos nuestra diferencia y que no la descartemos, no queramos ser igual. Si yo soy despistado, que no sé qué, abracemos esa diferencia y veamos por qué. Yo tengo otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya lo hacemos nuevamente práctico, ya hablamos de lo primero, ¿verdad? Identificar. O ya identificamos, ya sabemos hacerlo simple. Ahora, ¿qué pasa? Si viene alguien y dice, sí, Dani, yo ya lo identifiqué, ya lo hice simple, yo lo hago conforme a mi personalidad, pero yo fracaso, los hábitos no me duran. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo hacer para que no me aburra? No sé, ¿qué nos pudieran decir? Así como para que mi hábito continúe, ¿verdad? Creo que ahí es donde tenemos que empezar a retarnos porque tenemos que salir de la zona de confort. No podemos estar siempre haciendo las mismas cosas porque vamos a perder el norte. Vamos a parecer como robot, ¿verdad? Claro. Hacemos y ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos por qué camino irme al trabajo, por ejemplo. Mientras que mi cerebro necesita una nueva ruta y ahí voy estimulándolo más. Entonces, el salir de la zona de confort me permite a mí también conocer más habilidades que puedo adquirir o puedo tener en mi vida, ¿verdad? Sí. Y esto creo que se puede abordar de dos vías. Por una parte, retarnos a obviamente nuevas cosas. Dice que el área del éxito se encuentra justo debajo de la línea de tu máximo potencial. O sea, ese es como el reto que nosotros como seres humanos podemos sobrellevar. Por ejemplo, y da literal este ejemplo, si nos ponen a jugar un partido de tenis contra un niño de 7 años, nos va a aburrir. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado fácil. Claro. Pero si nos ponen a jugar un partido de tenis contra Serena Williams,
no vamos a querer, nos vamos a frustrar porque es demasiado buena. Claro. Pero ¿qué pasa si empiezo a jugar un partido con alguien con capacidades similares a las mías? Un poquito mayor, ¿va? Ajá, Te o reta. un poquito menor incluso. O sea, Exacto. te va a dar... A veces vas a ganar puntos, a veces vas a perder, pero siempre te va a mantener motivado porque es algo que está dentro de tus capacidades manejar. Ni muy abajo ni muy arriba. Y por otro lado, menciona el autor que nos enamoremos del aburrimiento. Dice, enamórate del aburrimiento. ¿Cómo así? Lo que diferencia a los aficionados de los profesionales, dice el libro, es la habilidad que tengamos de enamorarnos de nuestro aburrimiento. Él dice, no siempre quiero escribir, pero nunca me he arrepentido de haber entregado un trabajo a tiempo. No siempre queremos Exacto. ir al gimnasio, pero nunca nos arrepentimos de haber ido. Exacto. No siempre quiero ir a trabajar, pero nunca me he arrepentido de hacer las cosas bien. Y no siempre es que estemos motivados, porque la motivación va y viene. Y a veces es como, ay, pero es que ya me aburrí. Creemos que esa es la razón suficiente para abandonar algo. Exacto. Pero si es un hábito, lo vamos a hacer motivados o con la desmotivación y el aburrimiento hasta arriba. Entonces, creo yo que se puede ir de ambas vías también. Sí, Y cuidado con lo que escuchamos, porque puede que estemos haciendo las cosas súper bien, pero viene alguien y nos dice, no, es que lo estás haciendo muy mal, o no, así no me gusta. Entonces nos desanimamos, dejamos de hacerlo mientras que lo estábamos haciendo bien y perdemos el norte, ¿va? Entonces, cuidado con lo que estamos escuchando y qué validación le estamos dando a las palabras externas, mientras que lo interior es lo más valioso, ¿verdad? Y a mí una de las cosas que me ayudan, y lo menciona bastante el libro, es tener como recompensas variables. Yo lo voy a poner con este ejemplo. Yo soy amante de la rutina. Pareciera que no, y me aburro rápido, pero soy amante de la rutina. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que todos los días me levanto a tal hora y todos los días me acuesto a tal hora, entonces me organizo en esas horas y entonces ya lo hago a diario. Se me hace más fácil que hacerlo esporádico. Pero eso llega a aburrir y eso llega a desesperar y llega a frustrar y ya uno se desanima, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Encontrar, salir de la rutina, yo le llamo así, salir de la rutina dentro de la rutina. Voy a poner un ejemplo. Si todos los días quiero ir al gimnasio, ¿verdad? De 7 de la mañana a 8 de la mañana. Me puedo aburrir un día de esos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, mañana voy a ir al gimnasio de 7 a 7:45 y 15 minutos voy a pasar a McDonald's, ¿va? Por decir algo. A mí me funciona. Entonces eso me da una motivación a mí. Si yo logro ir esos 45 minutos, puedo ir a McDonald's. Si no, no voy. Entonces me animo dentro del aburrimiento y salgo de la rutina dentro de la rutina. No sé si me explico con eso. Entonces yo lo hice así con base a lo que dice el libro, porque es cierto que tenemos que seguir aunque estemos aburridos, pero hay veces que también tenemos que ayudarnos, pues. Si me cuesta enamorarme del aburrimiento dentro de mi vida diaria, buscar actividades que te saquen de la rutina, dentro de la rutina, y así poder como tener esa sensación de placer momentánea, pero Claro. que sea buena. De un ¿verdad? logro alcanzado, podría ser. Exacto. De recompensa, claro. O ir poniéndonos metas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo del gimnasio que tú dices, digamos que estoy subiendo pesas o cargando pesas, no sé cómo le llaman. Nunca he cargado pesas. Hoy voy a Solo- cargar de 5. No ha cargado pesas, pero con cargar Con a Caleb, Caleb, ajá. aquí cargo un Sí. buen ñeque. Ahí sí. Hoy voy a cargar de 5, ¿va? Y Sí. ya sé que voy a cargar 5 durante 3 días, por ejemplo. Al día 4 yo voy a cargar de 10. Entonces, cada meta que yo me voy poniendo va siendo una motivación diferente que me va a ayudar a adquirir un hábito diferente. Sí, sí, totalmente. Y también habla acerca del trabajo duro. Dice el autor que los genes, el aburrimiento y todo esto no nos exime de trabajar duro. Claro. Incluso aunque seamos buenos intrínsecamente en cualquier área. Y lo ponía de una forma que me gustó muchísimo y se los quiero leer textual.
Dice, hasta que no hayas trabajado tanto como aquellos que admiras, no puedes explicar su éxito como suerte. Wow. Porque a veces nos escudamos como, ay, pero esta persona tuvo todas las oportunidades. Ah, pero esta persona, Claro. mira en qué familia nació, en qué país nació. Mira, vino un reclutador, vino tal persona y lo ayudó. Y a veces utilizamos eso de excusa para no esforzarnos y no trabajar duro. Pero no podemos justificarnos con eso si no hemos estado dispuestos a trabajar así de duro como esa persona. Si yo quiero ser un maratonista y aunque yo diga, ay, es que esta persona lo tuvo todo fácil, pero no me he levantado ni siquiera una vez a correr, yo no puedo decir que lo suyo fue suerte. No puedo, definitivamente no puedo. Y creo que esto nos confronta a todos en, bueno, qué tan buen mayordomo estoy siendo yo de lo que tengo, tanto de tiempo como recurso, como las personas que me rodean, yo creo que trasciende tanto como la familia que tengo. Puede que para mí no sea la familia ideal, pero en manos de alguien que está dispuesto a esforzarse puede que sea la familia perfecta incluso. Y nos vamos a la palabra. Muy bien nos ilustra este ejemplo en la parábola de los talentos, en donde hay 3 personas, a cada uno se le dio un talento diferente, hablando de monedas específicamente, y unos, ¿qué hicieron? Pues hicieron lo que podían con lo que tenían y duplicaron las ganancias, y otro no, ¿verdad? Otro lo dejó igual, y me gusta porque no es que se lo haya gastado, solo no hizo nada. Exacto. Y no hacer nada es hacer algo malo también. Entonces, muchas veces, como lo menciona muy bien Keila, nosotros no hacemos nada y creemos que estamos haciendo bien por el miedo. Pero eso también, ¿qué sucede? Y en la misma parábola lo ilustra. ¿Qué sucede? Bueno, entonces le vamos a dar más al que hizo más. Entonces, por eso, como lo mencionaba Keila, que si nosotros somos buenos mayordomos y somos diligentes con lo que tenemos, Dios te va a ir dando más responsabilidades porque está siendo un buen mayordomo que seguro, como administró lo poco de bien, va a poder administrar lo mucho, ¿verdad? Entonces, y lo va a administrar bien. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos, verdad? Bueno, primero ya identificamos. Segundo, vamos a enamorarnos del aburrimiento y vamos a salir de la rutina dentro de la rutina. Y vamos a trabajar duro. Ahora bien, en el trabajo duro hay algo que en la constancia nos lo da, que es es como perfección, pero no algo que llegue a su punto máximo, sino que vas perfeccionando ciertos aspectos, ¿verdad? Sí, vas mejorando. Mejorando, creo que tal vez es la palabra correcta. Y ese mejoramiento, no sé si existe bien, mejoramiento, sí existe. Es el que nos lo va a dar el hacer las cosas constantemente, con o sin aburrimiento, y no lleva un día, no lleva una semana, ni como muchas veces nos agarramos, lleva 21 días, que un hábito lo haces en 21 días. Va más allá de crear un hábito en 21 días como se escucha, ¿verdad? Sí. Sino va más en un estilo de vida que te conduzca a tu propósito y que poco a poco, ok, ya lo logré, ya leo, ya voy al gimnasio todos los días. Pero ahora comer saludable, ahora alguien más. Entonces, poco a poco vas mejorando, pero esos detalles los vas a ir desarrollando y vas a volverte un experto, porque el libro lo que quiere hacer es pasar de lo común a que seas realmente muy bueno en lo que haces y alcances tu propósito. Y lo vas a hacer cuando trabajes duro y que te esforces en esos detalles y seas constante mucho tiempo. Porque pues, pensamos de que el que está escribiendo este libro, ese fue su primer libro y fue un éxito. O sea, ni cuántas veces escribió antes, ¿ves? No, y él lo decía, que publicaba durante años todos los martes y jueves. Ajá. Y en su página web hasta que le empezaron a llegar ofertas y toda la cosa. Entonces ahí ves incluso en su propia vida reflejada la constancia. Y siguiendo la parte en donde dijiste que no hacer nada es hacer suficiente para que esté malo. Yo recuerdo ahorita, ayer en mi devocional estaba leyendo Isaías y yo creo que era el capítulo 25, 26, no recuerdo, pero hubo un versículo que capturó muchísimo mi atención en donde explicaba ese pasaje que el pueblo de Dios le va a decir a él cuando regrese a Jesús: te hemos esperado siguiendo tus juicios. Y yo, te hemos esperado siguiendo tus juicios. Y me empecé a meditar en esa frase. Y a la conclusión que yo llegué es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Porque cuando pensamos en esperar,
es estar sentados en una silla, viendo el techo, por ejemplo, ¿verdad? Porque Claro. estoy esperando. Creemos incluso que la espera no conlleva actividad, pero ahí decía, te hemos esperado siguiendo tus juicios. O sea, haciendo. te hemos esperado haciendo, te hemos esperado trabajando, te hemos esperado haciendo lo que tú me has mandado a hacer en esta tierra hasta el tiempo que tú me lo permitas. Entonces, creo yo que es un mandato el que en la espera, incluso ahí, hagamos todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos mencionado anteriormente. Y creo yo que es un excelente tiempo para reflexionar y pensar qué he estado haciendo. Incluso si aún creo que estoy en un momento de espera en mi vida, ¿será que incluso en medio de ese tiempo esperando bien? estoy esperando bien? Claro. Ajá. Y al evaluar nosotros nuestro rendimiento, si lo miramos así, nosotros vamos a tener diferentes resultados. Por ejemplo, ya hicimos todo lo que mencioné anteriormente, pero ¿y qué pasa si no veo los resultados? Uh-huh. ¿Lo sigo haciendo? ¿O qué sería lo ideal, como muy bien lo menciona el libro? Tener un momento, y lo dice como un sistema de reflexión y de revisión. Uh-huh. El autor dice que él todos los años se toma un tiempo y él analiza cómo estuvo su año. Él analiza si le fue bien, si le fue mal, y analiza que cada área de su vida, si avanzó, si retrocedió. Y me gusta mucho porque él decía esto y dije, ¿cómo no analicé esto? Porque en el año yo hago eso, sí, yo analizo y todo. Pero él dice, yo analizo si estoy viviendo con base a mis principios, dice en el libro, ¿va? Y yo así, ¿cómo así? Y él dice, yo me evalúo si mis principios están siendo como reflejados en mi actuar, uh-huh, o si tengo que arreglar mis decisiones para que viva conforme a mis principios. Y yo dije, puchis, de verdad que a veces uno no lo hace así, evalúa que sí ahorré, que sí logré esto académicamente, pero ¿cuántas veces uno no se toma el tiempo para analizarlo anual, así de una manera completa? Ahora, si lo hiciéramos diario o si lo hiciéramos semanal, creo que ese sistema de reflexión y de revisión nos hace mejores personas, porque nos examinamos. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Examíname, como un salmo viene y le dice a Dios, uh-huh, examíname, oh Dios, mira qué hay dentro de mí, y si hay algo sucio, lávame con hisopo. Me encanta, porque no estamos muchas veces expuestos, o nos gusta que nos examinen. Y aquí él te dice, examínate vos mismo. Entonces, realmente ese sistema de examinarnos y de reflexionar, meditar, como dice Keila, nos puede ayudar mucho a mejorar en todas las áreas. Sí. Y eso es importante porque al final creo que estamos muy expuestos a lo que el mundo dice. Estamos metidos en las redes sociales, que subimos una historia y vemos cuántos, uh-huh, likes o vistas tuvo. Entonces, estamos muy expuestos al mundo. Y creo que ahí es donde día con día tenemos que ir evaluándonos. Y el teléfono creo que juega una función muy importante porque nos da un estatus de cuánto tiempo usaste tu teléfono, claro, cada aplicación, y ahí es donde tenés que ponerte a pensar si ese tiempo que invertiste viendo historias, no es que esté mal, no estoy diciendo que está mal, lo pudiste invertir en leer un versículo de la Biblia o analizar un versículo de la Biblia. Si no tenés el hábito de leer la Biblia, podrías empezar con un versículo en el tiempo que estás viendo historias. Claro. Entonces, creo que es importante lo que tú decís porque ese análisis que tenemos que tener nos hace mejores personas. Y a veces, en cuanto a la revisión que también hablaba Dani, hay que tener cuidado de no ser muy categóricos. Por ejemplo, si yo me propuse este año, bajar 15 libras de peso. Llega a final de año y no lo logré y bajé 10. Entonces creo que todo mi año fue un desperdicio porque no alcancé la meta que me había trazado a inicios de año. El problema con esto es que nos hace perseguir un falso perfeccionismo porque jamás vamos a llegar a ese punto y nos hace perder de vista el panorama completo. De repente no alcancé esa meta en específico,
pero aprendí a comer porciones adecuadas, por ejemplo. Tal vez no logré al 100 mis rutinas de ejercicio que tenía previstas, pero estoy comiendo mejor. De repente ya no soy sedentaria, me estoy activando más. Creo que también tenemos que aprender a identificar esos logros significativos, porque como lo decía al inicio del libro, un hábito atómico es atómico precisamente porque es pequeño. Acá es chiquitito, pero si lo hacemos repetidamente a largo plazo, va a crear diferencias enormes y significativas. El hecho de que de repente no haya salido mi objetivo, mi meta tal y como la quería, no significa que haya fracasado. Entonces, el enemigo, creo yo, de la constancia es la perfección, porque desechamos completamente todo aquello que no nos sale perfecto. Y eso nos frustra y eso nos hace que dejemos de tratar de seguir un hábito. Uh-huh. Y me encanta, me gustaría resaltar esa parte de lo atómico, ¿verdad? Y aquí hasta esta parte del libro, que es de la parte final, hace alusión al primer capítulo, uh-huh, donde él habla, no solo explica el por qué es un hábito atómico, sino que él explica una historia de un grupo de ciclismo noruego, si no estoy mal. Inglés. ¿Inglés? Ah, ok. Ah, sí, era de Gran Bretaña, sí, sí, cierto. Ok, entonces él explica de cómo ellos mejoraron detalles tan pequeños, uh-huh, como por ejemplo de que en el bus lo pintaron todo de blanco, uh-huh, porque así iban a ver el polvo, uh-huh, en las bicis, y que les compraron otras pantalonetas y que sus camas eran diferentes. Cosas como esas eran, uh-huh, ¿cómo? ¿Y eso qué lo va a hacer mejor ciclista? Pintar el bus, ¿qué tiene que ver? Es un hábito, es algo chiquitito que hace diferencia, ¿verdad? Entonces, acá hace alusión, ¿por qué? Porque recuerda ese capítulo y menciona de que en los Lakers lo que querían hacer es un equipo de baloncesto en Estados Unidos, y les dijeron, miren, ¿por qué no se esfuerzan solo un 1% diario? Solo eso les dijo a los jugadores. Uh-huh. Solo esfuerzan un 1% diario. No les dijo, miren, ustedes tienen que ser los mejores que tienen que... No, poquito. Diario, solo hacerlo diario. Y menciona el libro de los resultados que obtuvieron ellos. Sí. Porque todos los días buscaban ser mejores. Porque todos los días eran mejores, de hecho. Porque trataban de hacer diferentes cosas. Entonces, esos hábitos atómicos, esas cosas pequeñas, no frustrar, no buscar el perfeccionismo, sino, uh-huh, avanzar poco a poco, pero diario, nos van a hacer que nosotros realmente tengamos un cambio total en nuestra vida. Y creo que celebrar esos hábitos atómicos, como tú decís, es importante porque nos van motivando a hacer el día siguiente algo más, claro, y el otro día otra cosa, pero a veces ni nos tomamos el tiempo de felicitarnos porque hicimos algo bueno o porque logramos avanzar 10% por lo menos en una actividad, pero lo logramos y eso no lo tomamos en cuenta, mientras que el celebrar esas pequeñas cosas son vitales en la vida. Sí, y ya pues tocando una de las últimas partes o puntos del capítulo, habla de nuevo acerca de la identidad. Al inicio del libro tocaba el punto de la identidad y aquí lo vuelve a hacer, solo que aquí es del enfoque de que no debemos aferrarnos a una identidad. Es decir, yo no me debo aferrar a soy maestra, esa es mi identidad. Me debo de repente aferrar a me gusta enseñar, me gusta, claro, compartir mis conocimientos. Porque, ¿qué pasa si por X o Y razón un día yo no puedo ejercer como maestra? Te frustras. Exactamente, voy a creer que soy un fracaso, que ya no tengo propósito. Pero ¿qué pasa si creo firmemente que soy alguien que más allá de ser maestra, me gusta compartir mis conocimientos, me gusta instruir, me gusta desarrollar el potencial de cada persona? Increíble lo que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar si cambiáramos nuestra mentalidad. Y al final, ¿cuál es la identidad que nos define por excelencia? Que somos hijos de Dios. Y wow, mi identidad no es mi trabajo, mi identidad no es el apellido de mi esposo, mi identidad no está puesto en nada más ni en otra cosa que no sea soy hija de Dios, pecadora, pero redimida por su sangre. Y si eso es lo que me define, creo que es más que suficiente que cualquier otra etiqueta que otros o que yo misma me quiera poner. Y uno como padre creo que puede ayudar a sus hijos o encaminarlos hacia esa línea, porque
quiero contarles que la nena acaba de empezar, ¿va? Alison, acaba de empezar a estudiar y los primeros días fue así bien doloroso, ¿va? No se quería levantar, lloraba, hacía berrinches y Carlos vino y compró un perrito. Entonces, ustedes fue la motivación increíble para ella para no hacer berrinche todas las mañanas. Qué buen tip. Acá. Y después ella tenía que hacer una tarea, la hizo súper mal. Ella dijo, no, yo ya la hice y la hice bien. Cuando la revisé, estaba mal, ¿verdad? Todo mal. Se la puse otra vez y le fui enseñando cómo hacerla. Y le fui dando como directrices específicas para que ella la lograra hacer mejor. Lo logró. Y hoy, increíblemente, cuando yo veo su cuaderno, mami, yo ya hice mi tarea, me dijo. Pero antes nosotros la felicitamos. Mira, lo hiciste re bien. Cuando iba repitiendo la tarea que ya había hecho, lo hiciste muy bien. Íbamos reforzando esas habilidades que ella puede ir creando o reforzando en su vida. Y hoy que me doy cuenta que sus tareas estaban tan bien, la felicité y ella se sentía súper motivada, feliz. Y hasta le dice a Carlos cuando llegó, papi, mi mamá me súper felicitó y me dijo que estaba muy orgullosa de mí. Entonces, les aseguro que esa validación que podemos tener de Dios, sí, y a uno como padre podemos ir guiando a los niños o los más chiquitos o nuestros hijos hacia eso, ¿verdad? Y creo que no muchos de nosotros tuvimos esa validación en nuestras casas. Claro. En mi caso yo no lo tuve tan así, pero si somos líderes, si tenemos a cargo a una persona, creo que podemos ir ejercitando eso. Ejercitando esas habilidades o esas acciones que van a parecer muy chiquitas, pero para el corazón de esa persona van a ser una bomba. Un hábito atómico. Sí. Una bomba atómica. Unos ejemplos para ir finalizando que podemos dejarles, que podemos hacer prácticos, es hacer las siguientes preguntas en el tema de la reflexión y el análisis. Es, primero, ¿qué salió bien este año? ¿Verdad? El libro está hablando como anualmente. ¿Qué salió bien este año? ¿Qué no salió bien este año? ¿Qué aprendí? Creo que estamos en una buena etapa todavía en enero para poder analizar el de año pasado y poder retomar cosas en este año. ¿Qué salió bien este año? Segundo, ¿qué no salió bien? ¿Qué aprendí? Y luego hacerlo constantemente. Y otra de las preguntas que les decía, el reporte de integridad anual, lo menciona él, es este. ¿Cuáles son los valores esenciales que dirigen mi vida y mi trabajo? ¿Cómo estoy viviendo y trabajando con integridad en este momento? ¿Y cómo puedo establecer una meta más elevada en el futuro? Entonces me encanta porque él menciona cómo sus valores realmente están influenciando su trabajo. Si él está usando sus valores. Entonces yo creo que esas son preguntas que podemos hacernos para ir, ponerlas en práctica, ¿verdad? Y no hacerlo cada año, hacerlo cada vez que podamos. Sí. Porque mientras más nos analizamos, más podemos cambiar, ¿verdad? Así que para ir finalizando, me gustaría que cada una pudiera ahí terminar con alguna conclusión de estos 3 capítulos que leímos hoy. Bueno, yo lo que me llevo de esta conversación es que no se trata de lo que incluso yo quiera alcanzar, o sea, no se trata de en qué cosas puedo ser extraordinariamente buena o mala, sino yo tengo que entender que tengo un propósito que va más allá de lo que a lo mejor yo pueda comprender en este momento. Y que si bien no esté al 100, tal vez no me pueda sentir como, mira, en la plática dijiste que todos traemos una habilidad, que todos traemos algo en lo que somos buenos y definitivamente yo no me percibo así. Ahí es donde entra nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en que eso es verdad, porque Él ha depositado su imagen sobre nosotros, más allá de lo que el libro pueda decir, que tiene muchas verdades, y yo creo firmemente que toda verdad pertenece a Dios, pero más allá de eso, ¿qué dice la Biblia respecto a todo esto que hemos platicado? Y creo que en lo personal eso me ayuda mucho a mí, filtrar todas las conversaciones, incluso los libros, a través de la palabra, y cómo
el Señor constantemente nos afirma que tenemos un lugar en su iglesia, en su cuerpo, que hemos sido cuidadosamente creados por Él y que hay propósito en cada uno de nosotros, que hay habilidades en cada uno de nosotros. Eso ya está. Lo que queda de mi lado es el trabajo duro, es la constancia, es vencer el aburrimiento, es vencer el mal clima, es vencer las circunstancias adversas y saber y confiar en todo momento que Él es el que me dio todo lo que tengo, que yo me puedo sentir con una satisfacción personal, pero al final toda la gloria y toda la honra se la lleva Él. Buenísimo. Y a mí, yo creo que yo me llevo que no necesitamos ser o estar al frente de alguien o del público en general como para ser extraordinarios, ¿verdad? ¿Y por qué lo traigo de esta forma? Es porque creo que en lo silencioso podemos exaltar a Dios, como tú lo dices, podemos glorificarlo y no necesitamos que nos digan, ¡ala, qué excelente lo hiciste! Porque lo estamos haciendo para Dios. Entonces, creo que ir hábito o acción por acción, aunque parezca mínima, como ya lo hemos hablado, nos hará principalmente darle la gloria a Dios y ser mejores para honrarlo a Él, ¿verdad? Excelente. Si nosotros no sabemos nuestra identidad, preguntémosela a Dios. Porque a mí me pasó, y con esto quiero terminar, yo siempre me consideraba una persona cero creativa, pero de verdad, así decía, hasta para dibujar, yo tenía que copiar un dibujo, yo no podía dibujar algo de la nada, yo tenía que ver un dibujo y trataba de hacerlo igual, porque yo decía, yo no soy creativo, yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo es un árbol, tengo que ver un árbol, y yo siempre me consideraba así, y aburrido. Sin embargo, un par de personas me lo decían, mira, sos creativo. Yo, no, hombre, hasta que y pasé mucho tiempo así, abrazando esa otra identidad, hasta que realmente hablé con Dios y Dios me fue mostrando mi identidad. Hoy les puedo decir, me considero una persona muy creativa. Antes no, jamás hubiera pensado. Y esa creatividad y esa identidad que yo abrazo, yo por ejemplo no estoy diciendo, soy una persona que, soy un actor, por ejemplo. No abracé esa identidad. Soy una persona creativa. Entonces esa creatividad la puedo aplicar en diferentes áreas de mi vida. Entonces eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Abrazar una identidad que, como muy bien, puede ser tu límite también. Si la sabes utilizar, puede catapultarte. Entonces busquemos nuestra identidad en Dios y que Él nos guíe, porque así Dios nos va a dar el propósito real que es para el cual nosotros estamos aquí. Vamos a aprovechar nuestras habilidades y vamos a poder entregarle a Dios todo lo demás y ser mejores cada día, un poquito más, un 1%. Y de esta manera me encantaría poder despedirlos y animarles a todos para que podamos ser mejores cada día, un 1% nada más. Creo que poco a poco vamos a ir viendo la mejoría, entregándole a Dios todo. Así que este fue el capítulo por hoy. Que Dios los bendiga. Chao. Adiós.